Bendiciones en esta tarde. Reciban un saludo y un abrazo de su hermano Javi de Valladolid, que en esta tarde pues se encuentra dichoso, satisfecho, bendecido y a la vez responsabilizado por esta tarea que me ha encomendado el responsable. Agradezco al responsable el que me haya llamado y el que me permita en esta tarde disfrutar un culto con la zona de Madrid. Estoy verdaderamente bendecido y agradecido de poder compartir un culto con todos ustedes. Me gustaría compartir unos minutos para que el Señor, lo que ha puesto en mi corazón, yo en fe lo lanzo y que sea el Espíritu Santo después el encargado de trabajar con cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y el tema que el Señor ha tomado en mi corazón ha sido el de la satisfacción de servir a Dios. Porque miren ustedes, nos podemos preguntar que hay ocasiones en las que se siente desanimado con sus intentos de vivir la vida cristiana. ¿Le parece a veces que cuanto más lo ha intentado, en muchas ocasiones ha fracasado? Porque hoy nos podemos preguntar qué tiene que ver ser un servidor con el gozo de la vida cristiana. El mismo Jesús vino a servir, lo dice Marcos capítulo 10 y versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y además, Él ve a todos los cristianos como servidores en el reino de los cielos, lo dice Juan capítulo 20 y versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Aunque cada uno de nosotros tenemos que entender que somos diferentes, no hay cristianos importantes ante sus ojos. Él nos llamó para el servirle y puesto que esa es la vía que conduce a una vida de contentamiento, ¿qué es lo que enseña la Biblia en cuanto al servicio o al servir a Dios? Porque miren, esto es importante, este es el primer principio básico que debemos tener como cristianos y como siervos. Porque el verdadero servicio no es hacer algo que nosotros hacemos para Dios, sino más bien algo que Dios hace por medio de nosotros. Este es un principio de buen servidor. Muchas personas incluso se niegan a servir al Señor o sirven sin ningún tipo de fruto, porque no son capaces de entender este principio que es fundamental, que el Señor hace las cosas a través de nosotros. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a vivir dentro del nuevo creyente. Esta morada interior tiene el propósito de capacitar a cada cristiano para que sea y haga todo lo que Dios ha dispuesto para su vida en el nombre del Señor. Y podemos leerlo en Efesios 2, capítulo 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tiene el propósito de que se convierte en la clase de servidor que el Señor ha pensado. Dios es quien nos llama. Qué bonito. Dios es quien nos llama, quien nos da el deseo de servir y quien nos capacita para que en nosotros se produzca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Por lo tanto, lo que pensamos que es un servicio nuestro, en realidad es el Señor actuando dentro de nosotros. Escuchen bien, ni siquiera el mismo Jesús se adjudicó nunca ningún tipo de valía de sus actos y hechos que realizaba. Él decía, era el Padre en él quien los hacía. Juan capítulo 14 y versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy el que en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que es el Padre que mora en mí el que hace todas las obras. Por lo tanto, Él no se capacitó ni se indicó ningún tipo de valía. E incluso justo antes de que los apóstoles salieran a predicar y cambiar el mundo con el Evangelio, el Señor resucitado les ordenó que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos por el poder de lo alto. Necesitaban para poder evangelizar el poder del Espíritu Santo. Si los discípulos, escuchen bien, si los discípulos y el propio Jesús dependieron del poder del Espíritu Santo, usted y yo debemos depender de Dios para llevar a cabo todas las tareas que Él nos dé en el nombre del Señor. Y escuchen bien, realizarlas dependerá de Él,
no de nosotros. Y las lograremos si nos rendimos voluntariamente a su presencia, al poder y a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nos rendimos de tal manera, tendremos una sensación de alivio, sabiendo que la responsabilidad es de Él, no es nuestra, y de confianza, porque la capacidad es de Él y no nuestra, y de contentamiento, ya que por estar Dios a su cargo, no tenemos que preocuparnos si las personas están satisfechas de nuestros esfuerzos. Por eso, los cristianos tenemos que tener presente que toda la gloria le pertenece a Él, que no debemos atribuirnos el mérito de lo que Él ha hecho a través de nosotros. Mateo 5:16 lo dice. Tampoco podemos insistir en cómo serviremos, dónde serviremos o por cuánto tiempo serviremos, porque nuestra actitud debe ser: Señor, soy tu siervo, haré lo que tú quieras, donde tú quieras, de la manera que tú quieras y el tiempo que tú quieras. No importa, hermanos, quién sea al que tenemos que servir, ya que al que servimos es a Dios. Nuestra actitud afecta no solo a nuestro trabajo, sino también a nuestro testimonio cristiano. Lo decía el hermano Billy llevando la primera parte. Considerar nuestro trabajo como para el Señor nos ayuda y nos protege, porque esta actitud evita el desánimo y nos mantiene motivados. Ahora bien, la gente no siempre le sirve a Dios por amor y con una motivación correcta. A veces lo hacen por obligación, otras veces lo hacen por temor o sentimiento de culpa. Cuando uno trabaja, tiene en mente su sueldo y los beneficios que le va a acarrear el de realizar ese trabajo. Y no hay nada malo en ello. Pero si su propósito fundamental es servir a Jesús, donde quiera que usted esté, esta motivación le protegerá de acciones y actitudes que le puedan perjudicar. Por lo tanto, no podemos servir a Dios y a nosotros mismos al mismo tiempo. Lo dice Lucas 16:13. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por lo tanto, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En los demás, como muestra principal de preocupación, es una buena indicación de que en realidad estamos sirviendo al Señor cuando depositamos toda nuestra vida en las manos de Él. Sabemos que estamos sirviendo al Señor cuando lo hacemos con humildad, porque la humildad no se pregunta ¿qué ganaré con esto?, sino ¿cómo puedo servirte, Señor? Mientras no nos rindamos y permitamos actuar a Dios por medio de nosotros, estamos perdiendo la bendición y perdiendo la oportunidad de sentir el gozo de servirle. Qué importante, hermanos, es sentir el gozo de servir al Señor. Tener satisfacción de servirle al Señor sabiendo que Él es el todo en nosotros. Por eso quisiera continuar con que el pastorado no es un título que se obtiene en un seminario bíblico teológico. El que sirve con estos principios, el que es pastor o es ministerio, no es un título que se nos da o se nos ofrece en un seminario bíblico teológico. Eso es bueno para aprender de las cosas, pero el pastorado es un llamado de Dios. Gálatas capítulo 1 y versículos 15 y 16 lo dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Por lo tanto, otro de los principios de servirle al Señor es que Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. ¡Qué bien! ¡Aleluya! Yo personalmente, esta mañana, hablando por teléfono con un hermano de Madrid, con el hermano Enrique, le decía: ojalá que Dios hable a través de mí, porque mi intención no es hablar de Dios, sino que es que Dios hable a través de mí. Y si en algún momento de la predicación yo hablo de mí, no es para halagarme yo, sino para que vean ustedes lo que Dios hace a través de mí. Porque yo nunca he buscado el cargo de pastor, nunca he buscado el cargo de obrero,
Nunca he buscado ningún cargo por mi posición o por mi autoridad, sino que a pesar de mis debilidades, de todos los errores que yo tengo y los pecados, el Señor me ha llamado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por lo tanto, partiendo de estos dos puntos, podemos decir cuáles son las responsabilidades de un pastor junto con el grupo ministerial. El pastor en una iglesia no lo puede hacer él solo. Tiene un equipo, tiene un grupo ministerial que es el que vela por la iglesia. Y Primera de Pedro, capítulo 5 y versículos 1 y 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será revelada. Tentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, de la iglesia, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bien. Estas palabras las ha dicho el hermano al comenzar el culto, aleluya. Qué importante es que el siervo decía: esforzaos, pero yo también me esforzaré. Por lo tanto, es importante que entendamos que el pastoreo es un llamado de Dios. Y una de las tareas que nos encomienda principalmente es apacentar el rebaño de Dios. Tenemos que dar buenos pastos para que las ovejas puedan comer y alimentarse. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios. Palabra, buen y único pastos. No hay otro método de alimentar a las ovejas. La única que alimenta a las ovejas es la palabra de Dios. Hechos 5, capítulo 5 y versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dicho sea de paso, muchos comentarios hay a través de estos acontecimientos que nos ha ocurrido no solamente a España, sino al mundo entero. Parece ser que la Iglesia se ha volcado a intimidar más con Dios, a título personal y a título de Iglesia, porque parece ser que estamos llenos de sellos y nos reunimos. Y los que realmente quieren estar en la presencia del Señor aprovechan estas oportunidades de que a través de estos medios podemos sentir la presencia del Señor. Y por eso se predica la palabra y se da alimento a las ovejas para poder entender que necesitamos el alimento de Dios a través de la palabra para podernos fortalecer en el nombre del Señor. En Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar la palabra de Dios. Qué bien. Pero escuchen, nosotros como ministerios nos encomienda al Señor predicar la palabra, pero tenemos que entender que las ovejas de la iglesia no pueden despreciar el alimento espiritual que Dios envía por medio de los ministerios, que predican y enseñan la palabra para que estén bien alimentadas. Solamente la palabra de Dios, como he dicho antes, es el alimento del alma. Por eso tenemos que tener en cuenta aquellas ovejas que desprecian el alimento espiritual de Dios, porque a la larga van a ser ovejas que no están firmes y fuertes en el nombre del Señor. Otra de las tareas que nos encomienda el Señor es cuidar de las ovejas. En Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 2 lo dice: cuidándoos de ellas, las ovejas del rebaño, porque pueden enfermar, pueden quebrarse, pueden tener heridas, perderse o ser atacadas. Por lo tanto, el pastor y el grupo ministerial debe cuidar a las ovejas, curar a la oveja herida, buscar a la oveja que se aparta y protegerla de los ataques externos. Aleluya. Esto, hermanos, como he dicho, es la satisfacción de servir al Señor. El Señor me llama a servirle. No es algo que aprendo por mis méritos o por mis capacidades, sino que el Señor me llama, y una vez que me llama me capacita. ¿Y cómo me capacita? Trabajando diariamente en la labor que el Señor me ha encomendado en el nombre del Señor. Tenemos que, además lo dice bíblicamente, un mandato bíblico, visitar a los enfermos,
visitar a los que se han apartado. Perdónenme, basta ya las visitas rituales, basta ya las visitas, como suelo decir, de cortesía. Nos han encomendado visitar a los enfermos, visitar a los que se han apartado. Tenemos que enseñarles la palabra del Señor, como he dicho antes, como el único alimento. Y además tenemos que estar en oración. Lo ha dicho el hermano, hoy más que nunca el pueblo se ha volcado en la oración por la necesidad del pueblo. ¡Qué bien! Hoy más que nunca se ha despertado el espíritu individual para orar, para interceder y para tener comunión con el Señor. Pero tenemos que tener bien claro, las ovejas son de Dios. Debemos cuidarlas con amor y con responsabilidad, porque hay ministerios que pierden esta visión, porque bien dice Dios nos ha mandado a servir y a cuidar a las ovejas y no a ser servidores. Dice Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la iglesia. Muchos ministerios se vuelven jefes y solo lo que quieren es que funcione bien la iglesia, que las administraciones, los eventos y que los proyectos salgan bien, pero no hacen caso particular a las ovejas, que tristemente muchas ovejas llegan golpeadas, llegan heridas, y en vez de ayudar, cuidar y proteger, muchos hacemos que caigan mucho más en esa situación adversa. Aquí también las ovejas tienen la responsabilidad de cuidarse unas a otras, no haciéndose mal, y esta es la enseñanza que les tenemos que hacer, dice Ezequiel 34, 20 y 21. Tienen que aprender a tener cuidado con sus conductas, con sus comentarios, con sus actitudes, porque dice, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorralasteis a todas las débiles hasta que las echáis y las debilitáis y las dispersáis. Porque hay a veces que se tiene la puerta abierta para que las ovejas entren en el redil, pero nos encontramos con muchos hermanos y hermanas que abren la puerta de atrás para que según han entrado, salgan. Aleluya. Por eso es importante la labor que tenemos como pastores y como ministerios. Esa satisfacción de servir al Señor me hace entender que he sido llamado a pastorear y cuando soy ministerio en una iglesia, a cuidar de las ovejas y a dar de alimento a las ovejas, a enseñar a las ovejas en el nombre del Señor. Eso siempre desde el punto de vista espiritual, pero no nos podemos olvidar que como grupo ministerial tenemos la responsabilidad de administrar a la iglesia porque necesitamos recursos materiales y económicos para el buen funcionamiento de la iglesia. Es decir, necesitamos capillas, necesitamos bancos, necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar el agua. Eso tenemos que tener en cuenta, que enseñar también a las ovejas de que depende de todos y que tenemos que ayudar en la medida de nuestras posibilidades con nuestras ofrendas y con nuestro cuidado cada día en el nombre del Señor. Hoy más que nunca tenemos que entender que todos nos necesitamos. Hay un lema en nuestra familia que es todo por todos. Lo decimos para sí por siempre. Nos bendecimos mutuamente. Tú eres bendecido, pero bendice en el nombre del Señor. Por eso es necesario enseñar a las ovejas que todos somos necesarios, que no hay ningún cristiano importante a los ojos del Señor. A todos nos mira con el mismo agrado. Por eso tenemos que entender que las ovejas las tenemos que enseñar a ser funcionamiento de la iglesia en el nombre del Señor. Porque la responsabilidad de las ovejas es la que produce lana, es la que produce leche y es la que produce carne. Pero para ello tienen que estar bien alimentadas. Por eso tenemos que cuidar a las ovejas porque son las que producen ovejas. Tienen una gran responsabilidad de ganar almas para Dios. Lo dice Proverbios 11:30. Y el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Por eso tenemos que entender que es la iglesia a la que se le ha encomendado el reconciliar al mundo con Dios. Las ovejas tienen que ser alimentadas por los ministerios que predicamos la palabra, y luego las ovejas son las que tienen que dar lana, leche y carne, es decir, que tienen que producir más ovejas, aleluya. Ese es un trabajo común de todos en el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que entender qué es la satisfacción de servir a Dios. Otro es que nos ha llamado el Señor a predicar la palabra del Señor.
nos ha llamado a ser pastores y ministerios dentro de las iglesias y también nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es que la Biblia presenta la salvación en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado, en muchas ovejas entendemos y escuchamos: conocí al Señor, me convertí, me bauticé, fui miembro del coro, estuve haciendo muchos trabajos en la iglesia, pero ¿y ahora qué? ¿Qué les ha ocurrido después de esa gran experiencia pasada que han tenido cuando han conocido al Señor, cuando se han convertido y cuando han pasado a ser parte del cuerpo de Cristo, cuando se han bautizado? Y por lo tanto también el tiempo futuro, porque algunos cristianos se dejan absorber por lo que pasará en el futuro. Se centran en las señales del futuro, en las profecías del futuro. Incluso hay muchas alabanzas y dichos: viene una nube de gloria como futuro, viene lluvia del cielo como futuro, estamos esperando el arrebatamiento, algo futuro. Pero esto provoca que en muchos casos se oscurece el interés de la salvación en el tiempo presente. Tenemos que vivir la salvación como algo presente, como un proceso continuo, es decir, vivir cada día el Evangelio en nuestras vidas en el nombre del Señor. Porque la vida cristiana es el desarrollo de una personalidad a la imagen de Jesús, con nuestras caídas y con nuestras levantadas. Aleluya. Nadie ha nacido físicamente desarrollado, ni tampoco nadie ha nacido desarrollado espiritualmente. El proceso de maduración requiere toda la vida. ¿Tienes la vida? Ahora desarróllala en ti. Un bebé, para poder desarrollarse físicamente, tiene que alimentarse, y hay un cuadro dentro del mundo de la pediatría que los niños al nacer y al pasar el tiempo tienen que efectuar determinados movimientos, tienen que efectuar determinados comportamientos, y por eso se dice que un bebé está creciendo y desarrollándose conforme a la naturaleza. Si nos fijamos en un bebé que a los 4 años, hablando con respeto, todavía no le han salido los dientes, hay un problema. Si un bebé con 7 ha nacido y ya con 5 o 6 años o con 7 años todavía sigue bebiendo líquido, biberones y leche y no come carne, hay un problema. Por eso tenemos que tener bien claro 3 conceptos que trabaja la Biblia, como es el discípulo, discipulado y disciplina. Discípulo es el cristiano que viene a aprender a los pies de Jesucristo. Dice en muchos pasajes bíblicos, cuando Jesús predicaba, dice: y los discípulos se sentaban a los pies de Jesús a aprender. Por lo tanto, se le llama discípulo al cristiano, a la persona que viene a aprender a los pies de Jesucristo. Se dice discipulado a la calidad de vida que se espera que lleve el discípulo que aprende a los pies de Jesucristo. Por eso hoy en día, y muy malamente, tenemos que diferenciar al que es miembro de una iglesia y al que es verdaderamente un discípulo de Cristo. Y por último, disciplina, que es la enseñanza que se da a los discípulos. La Biblia es el instrumento que utilizamos para la disciplina de la iglesia. En nuestro caso, Filadelfia, observamos que en nuestro pueblo lo usamos como las medidas que se imponen a un cristiano que no ha seguido las enseñanzas como discípulo, y le disciplinamos. Pero disciplina en la palabra es la enseñanza que se da a los discípulos. Por lo tanto, el discípulo debe someterse a la disciplina de la vida cristiana para tener un buen discipulado, es decir, que tenga como parte necesaria de la experiencia total de la salvación en el presente y en el ahora. Aleluya. La regeneración es un nuevo nacimiento, pero el discipulado es un proceso de crecimiento. ¿Cuántos errores cometemos en la iglesia de hermanos y hermanas que vienen y no les dejamos desarrollarse, no les dejamos que tengan ese proceso de madurez y les encomendamos tareas que todavía no están ejercitadas para ellos? Cometemos muchos errores, hermanos, en este sentido. Sea por lo que fuere, pero el perjudicado es el hermano y la hermana. Tenemos que enseñarles que la vida en el Evangelio, que la vida cristiana es un proceso de desarrollo, es un proceso de madurez. Por lo tanto, yo no voy a exigir, siendo un candidato, cuando comencé en la candidatura, no se me va a poder exigir lo mismo a mí que a un hermano que ya ha sido responsable.
Necesitamos ese proceso de crecimiento y de madurez. Jesús en todas sus predicaciones, o en la mayoría de las predicaciones, presentó el reino de Dios y la vida espiritual utilizando como ejemplos cosas vivientes y crecientes. Es decir, que necesitan un desarrollo. El sembrador salió a sembrar 4 tipos de suelo. El patrón de crecimiento de cada semilla, que era la misma, dependía de la calidad del suelo. Lo podemos leer en los 3 evangelios, Marcos, Lucas y Mateo. Comparó el crecimiento del reino con la semilla de mostaza. Se dice que la semilla de mostaza es la semilla más pequeñita, pero que una vez plantada y que germina en la tierra, produce el árbol más grande. Aleluya. Y comparó el crecimiento del reino en varias etapas del crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26 y 28 dice, porque de suyo la tierra lleva fruto, primero hierba, luego espiga y luego grano en la espiga. Aleluya. Por eso Pablo expresó su desilusión con los cristianos, es decir, los discípulos que aprenden a los pies de Jesucristo, pero que no muestran progreso y desarrollo, es decir, que no tenían discipulado, esa calidad de vida que se le exige al discípulo que aprende a los pies de Cristo. Reprendió a los corintios porque aún eran bebés en Cristo. No hay nada malo ser un bebé en Cristo, a menos que esta condición se produzca o se lleve durante mucho tiempo. Como decía antes, la falta de crecimiento debe provocar preocupación y alarma. Los pastores tenemos que tener cuidado de aquellas ovejas que la falta de crecimiento tienen un error y hay que intentar por todos los medios ayudarles en el nombre del Señor. Asimismo, el autor de los Hebreos recriminó que no veía evidencia de crecimiento, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os siga diendo leche. Hebreos 5:12. Por lo tanto, hermanos, el crecimiento comienza en la conversión, cuando nos convertimos. Pero el crecimiento continúa en una vida de aprendizaje en el presente, en el ahora. No me interesa el futuro, quiero que me entiendan, hermanos. No me interesa conocer a fondo todos los eventos futuros que van a venir sobre la iglesia si yo no vivo el presente. No puedo pensar en el pasado o todo lo que me ha acontecido en el pasado o todo lo que he hecho en el pasado si mi presente ahora no está conforme a lo que dice el Señor como siervo y como ministerio y como cristiano. Por lo tanto, tenemos que vivir el presente día a día. Es necesario que entendamos que en el presente y en el ahora, la palabra de Dios a los inconversos les ofrece una clara exposición de su condición pecaminosa y perdida y del plan justo de Dios para poderlos salvar. A los nuevos creyentes les enseña acerca de su identidad con Cristo y de que la victoria viene por medio del poder del Espíritu Santo, pero a los creyentes maduros les hace encontrar un gozo sin fin en su amplia gama de verdad cristiana, doctrinal y proféticamente hablando. Aleluya. Por eso concluyo en esta tarde, y gracias por el Señor darme la oportunidad de dirigirme a la zona de Madrid. Qué importante es sentir satisfacción de servir a Dios. Qué importante es sentir el llamado de Dios. Y qué importante es hacer el trabajo que nos encomienda el Señor en medio de nuestras iglesias, en el nombre del Señor. Por eso les animo en esta tarde, con una frase que yo siempre digo, y que Dios les bendiga poderosamente. Con Dios, mejor imposible. Reciban un abrazo muy fuerte, bendiciones para la zona de Madrid, y que Dios les bendiga poderosamente en el nombre del Señor. Amén y amén. Muchas gracias, responsable, y muchas gracias, zona de Madrid. Bendiciones.